Bueno, vamos a empezar este videito porque tenemos que hablar de las estructuras más complejas que tienen los carbohidratos, que son los polisacáridos. Los polisacáridos son o se forman cuando muchos monosacáridos se unen entre sí, formando estructuras más complejas. Vamos a hablar de tres polisacáridos importantes para nosotros, que son la celulosa, qué bien que copié, la celulosa, el almidón y el glucógeno. Estos tres polisacáridos son muy importantes para nosotros. Vamos a empezar hablando sobre las, para nosotros y otros organismos. Vamos a empezar hablando sobre la celulosa. La celulosa está formada por un montón de glucosas que se unen a través de enlaces beta 1,4. Quiere decir que hay un montón de glucosas que se van a unir por este tipo de enlaces beta 1,4, formando tiritas de glucosa unidas por estos enlaces químicos. ¿Sí? Entonces, lo que sucede con la celulosa es que esas tiritas de glucosas se van a colocar una sobre la otra y van a interaccionar entre sí para formar las fibras de celulosa, que son estructuras más rígidas, más potentonas, más resistentes que una sola tirita de glucosas unidas por enlaces beta 1,4. Pero quiero comentarles que, esta molécula, este polisacárido, es el principal componente de la pared de las células vegetales. Las células vegetales, además de su membrana plasmática, tienen una pared que las protege, ¿sí? Que es una pared que se llama pared celular, y lo tienen para protegerse. Principalmente esa pared tiene celulosa, ¿sí? Tiene celulosa. Em, Nosotros podemos encontrar celulosa en muchos alimentos porque es la parte durita de los alimentos de origen vegetal. La cáscara de algún grano, en la semilla, los frutos secos, todo eso durito que comemos es siempre o casi siempre en su mayoría celulosa. Este polisacárido es uno de los polisacáridos importantes para nosotros. Después vamos a charlar sobre otro polisacárido importante, que es el almidón. El almidón, al igual que la celulosa, lo vamos a poder encontrar en alimentos de origen vegetal. No en cualquier alimento, de origen vegetal. La celulosa también, porque forma parte de la pared de las células vegetales, por lo tanto lo voy a encontrar en alimentos que vienen de vegetales. El almidón pasa lo mismo. El almidón está formado por un montón de glucosas también, solo glucosas, que se unen entre sí. Pero en el caso del almidón voy a poder observar dos estructuras diferentes. Por un lado, voy a encontrar un montón de glucosas que están unidas por enlaces alfa 1,4. Entonces se forman tiritas de glucosas gracias a esos enlaces alfa 1,4. Esa parte del almidón, esa estructura del almidón es lo que llamamos amilosa. Y por otro lado, voy a poder encontrar también estructuras que tienen enlaces alfa 1,4, o sea que forman tiritas de glucosas. Pero además de esos enlaces alfa 1,4, voy a poder encontrar enlaces alfa 1,6. Y esos enlaces alfa 1,6 le van a dar las ramificaciones a esta estructura del almidón. Los enlaces alfa 1,4 permiten que el carbono 1 con el 4 se una, el 1 con el 4. Entonces yo uno la cabecita de una con la colita de otra, la cabecita de una con la colita de otra, la cabecita de una con la colita. Lo único que se puede formar con este tipo de enlaces son tiritas de glucosa. En cambio, una vez que empezamos a tener los enlaces alfa 1,6, lo que sucede son ramificaciones.
no solamente voy a tener la tirita de glucosa, sino que gracias al enlace alfa 1,6 va a salir de acá otra tirita, y de acá otra tirita, y de acá otra tirita. Porque los enlaces alfa 1,6 permiten ramificar la cadena de glucosa que tenemos lineal, digamos, ¿sí? Esta estructura se llama amilopectina. La amilopectina también es parte del almidón, pero es una estructura ramificada. ¿Qué quiere decir? Que esos enlaces alfa 1,6 me permiten a mí, ¡tric! Sale de esta tirita principal, sale otra, y sale otra, y sale otra, y después de acá sale otra, y así, ¿sí? Lo cual es interesante dentro de la estructura del almidón. Así que en el almidón voy a poder ver, si yo pudiese, no podemos mirarlo, pero si yo pudiese mirarlo, voy a encontrar estas dos estructuras en el almidón. Interesante del almidón es que están células en organismos vegetales y es la forma en la que los vegetales almacenan glucosas por si las necesitan en algún momento. Es una reserva de energía de las células vegetales, ¿sí? Recuerden que el almidón, al igual que la celulosa, son todas glucosas que están unidas entre sí, y entonces es una forma de guardar glucosa, por si yo la necesito. Cuando las células vegetales necesitan glucosa, agarran, rompen el almidón y listo, usan la glucosa esa que tienen como fuente de energía. Así que el almidón es una de las formas en la que es la forma en la que los vegetales van a guardar glucosas por si necesitan en algún momento, ¿sí? En algún momento si hay necesidad de glucosa, rompen el almidón y usan esas glucosas. ¿Ok? Vamos a hablar, por último, de cómo guardamos glucosa nosotros, los animales. ¿Sí? Cómo guardamos glucosa en nuestras células nosotros para cuando las necesitamos. Ya no, no va a ser el almidón, sino que es su parecido, digamos, pero en los animales. ¿Quién es el glucógeno? Uy, ¿qué pasó? Glucógeno. El glucógeno es la forma en la que nosotros, los animales y nuestras células, guardamos glucosas para cuando las necesitemos. Especialmente lo hacen las células del músculo y las células del hígado. Y el glucógeno está formado también por todas glucosas, no es que hay otra cosa, son todas glucosas, que están unidas por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener tiritas de glucosas que tienen muchas ramificaciones, gracias a los enlaces alfa 1,6. Acá en el almidón no voy a poder encontrar dos estructuras diferentes, sino que lo que yo voy a encontrar es esto. Es una sola estructura que tiene muchas ramificaciones gracias a los enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Em, ¿Se entiende cómo es? Yo voy a tener los enlaces alfa 1,4, a ver si podemos la puedo dibujar un poquito mejor. Vamos a dibujar las glucosas. Lo voy a tener que hacer medio chiquito, pero para que quede claro cómo es la estructura. Por ejemplo, tengo un montón de glucosas que están unidas por enlaces alfa 1,4. No puedo dibujar bien los enlaces, pero bueno, más o menos. Pero además de estos enlaces alfa 1,4, el glucógeno tiene un montón de enlaces alfa 1,6. Entonces lo que va a pasar es que de acá tengo un enlace alfa 1,6, sale una ramificación y siguen los enlaces alfa 1,4. Y de acá sale otra ramificación con otro enlace alfa 1,6 y después siguen los enlaces alfa 1,4. Entonces lo que me queda es una tirita de glucosas que está muy ramificada gracias a los enlaces alfa 1,6 que tenemos. Y después puede salir otro enlace y así. Terminamos teniendo algo muy ramificado que es el glucógeno. Y al igual que el almidón, pero en este caso en las células, en las células animales, el glucógeno es una forma o es la forma en la que guardamos glucosas para cuando las necesitemos. Porque acuérdense que las glucosas es la principal fuente de energía de nuestras células. Por lo tanto, che, bueno, guardemos un poquito, por si se nos complica. Guardamos un poquito de glucosa por si la necesito en algún momento. Y el glucógeno cumple ese objetivo. Espero que hayan entendido sobre los carbohidratos y sobre los polisacáridos en este caso.
Cualquier duda pueden consultarnos.